Buenas tardes, profesor Andrés. Aquí vamos a presentar con mi compañero Peña qué es la fermentación y los tipos de fermentación. Pues yo le voy a explicar qué es la fermentación y qué es la fermentación láctica. Bueno, ¿qué es la fermentación? La fermentación es un proceso químico a través del cual uno o varios compuestos orgánicos son degradados a compuestos más simples en ausencia de oxígeno, en anaerobiosis. Es llevado a cabo por muchos tipos de células para producir energía en forma de ATP. Hoy en día, los organismos capaces de fermentar moléculas en ausencia de oxígeno son muy importantes a nivel industrial, debido a que son explotados para la producción de etanol, ácido láctico y otros productos comercialmente relevantes que sirven para hacer vino, cerveza, queso, yogurt, etc. Tipos de fermentación. Existen diferentes tipos de fermentación, muchas veces definidos no solo por los productos finales del proceso, sino también por los sustratos energéticos que son empleados como combustibles. Muchos de estos serán definidos particularmente en el contexto industrial. Los tipos de la fermentación son alcohólica, láctica, butírica, cítrica y acética. Fermentación, fermentación láctica. La fermentación láctica, también conocida como fermentación ácido láctica, es el proceso de síntesis de ATP en ausencia de oxígeno que realizan algunos microorganismos. Entre ellos un tipo de bacterias llamadas bacterias ácido-lácticas, el cual termina con la excreción de ácidos lácticos. Se considera un tipo de respiración anaeróbica y también es llevado a cabo por algunas células musculares en los mamíferos cuando las mismas trabajan fuertemente y a grandes velocidades, superiores a la capacidad de transporte de oxígeno del sistema pulmonar y cardiovascular. La fórmula de esta fermentación láctica es 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos, y esa es la fórmula de la glucosa. Después la fórmula de ácido láctico es 4 carbonos, 3 hidrógenos, un carbono, 3 hidrógenos y 3 oxígenos. Bueno, profe, digo yo, entonces a mí me toca exponer lo que sería la fermentación butírica y la fermentación acética. Bueno, empezando, fermentación butírica. ¿Qué es la fermentación butírica? La fermentación butírica se produce cuando a partir de la glucosa se obtiene ácido butírico como el producto final principal. Es realizada por ciertas bacterias bajo condiciones de ausencia completa de oxígeno, lo cual significa que no puede haber ninguna molécula de oxígeno. Bueno, esta fue descubierta por Louis Pasteur en 1860. Se define la fermentación butírica como la degradación de la glucosa. La fórmula de la glucosa es C6H12 oxígeno 6. Bueno, para producir ácido butírico, C4H8 oxígeno 2 y gas en condiciones anaeróbicas y con un bajo rendimiento energético. O sea, generar ácido butírico se puede dar bajo condiciones anaeróbicas y no supone un gran gasto energético por el organismo. Se caracteriza por la producción de olores desagradables y pútridos. Esto debido a la poca o nula, nula ausencia de oxígeno en las moléculas. Esto debido a que si hay oxígeno no se podrá realizar. Este tipo de fermentación es llevada a cabo por bacterias gram positivas, productoras de esporas del género Clostridium, típicamente por Clostridium butyricum, C-tyrobutyricum, C-thermobutyricum, además de C. cluiberi y C. pasteurianum. Estas son las bacterias que son, por así decirlo, las más comunes que realizan este tipo de fermentación. Sin embargo, también se han realizado
Otros tipos, se han reportado otras como productoras de butirato, otras bacterias clasificadas en los géneros Butyribrio, Butibacterium, Eubacterium, Fusobacterium, Megasfera y Sarcina. En el proceso de fermentación, la glucosa es catalizada por el piruvato, produciendo 2 moles de ATP y NADH. El piruvato posteriormente es fermentado a diversos productos dependiendo de la cepa bacteriana. Bueno, siguiendo, vamos a hablar de qué sería la fermentación acética. La fermentación acética es un proceso químico mediado por la acción de un grupo de bacterias pertenecientes al género Acetobacter. Mediante este proceso, estas bacterias actúan sobre el alcohol etílico puro, en este caso sería el etanol más precisamente, oxidándolo y obteniendo como productos finales ácido acético, CH3, COOH y agua, H2O. Este es un proceso que reviste una gran utilidad desde el punto de vista industrial, ya que su producto principal tiene diversos usos en distintas áreas, como la medicina, farmacéutica y gastronomía. Características. Las bacterias que realizan el proceso requieren obligatoriamente la presencia de oxígeno para poder llevarlo a cabo. Caso contrario a la fermentación butírica, en la cual no se necesita oxígeno. O sea, se necesita nula presencia de oxígeno, en esta sí se necesita presencia de oxígeno. Como en todo proceso químico, en la fermentación acética se requiere un sustrato. En este caso sería el alcohol etílico o etanol. Este se obtiene a través de un proceso de fermentación alcohólica, al cual irá a explicar mi compañero Juan José Yacumal, que también es realizado por otro microorganismo. Esto es realizado por las levaduras del género Saccharomyces. Estas lo que hacen es procesar los azúcares para obtener etanol y dióxido de carbono y ATP, todo en combinaciones anaeróbicas. Bueno, para complementar la parte de la fermentación láctica, aquí en las diapositivas tenemos procesos que se dan y bueno, esto lo va a complementar mi compañero Iván. Listo. Fermentación láctica y procesos en los que se da. En las células musculares, la fermentación láctica en las células musculares es común tras una sesión de ejercitación después de varios días de inactividad. Esta se hace evidente debido a que la fatiga muscular y el dolor experimentado por el deportista están asociados con la presencia de ácido láctico en las células. A medida que las células musculares se ejercitan y se agotan las reservas de oxígeno, el sistema cardiovascular y respiratorio no pueden copar con el transporte del oxígeno necesario. Estas comienzan a fermentar al respirar sin oxígeno, liberando ácido láctico que puede acumularse. Productos alimenticios. La fermentación ácido láctica llevada a cabo por diferentes especies de bacterias y hongos es aprovechada por el hombre a nivel mundial para la producción de distintos tipos de alimentos. Este metabolismo por el que se caracterizan distintos microorganismos es esencial para la preservación económica y la producción de gran cantidad de alimentos, pues el pH ácido conseguido por los mismos generalmente inhibe el crecimiento de otros microorganismos potencialmente nocivos o patógenos. Bueno, profe, esta sería nuestra parte de la exposición en la cual acabamos de exponer qué es el proceso de la fermentación, fermentación láctica, fermentación butírica y fermentación acética. La fermentación alcohólica es un complejo proceso biológico originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono, como por ejemplo la glucosa. La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico, exotérmico y moléculas de ATP que son necesarias para el funcionamiento metabólico de las levaduras. Son seres unicelulares. Debido a las condiciones de ausencia de oxígeno durante el bioproceso, la respiración celular de la cadena de la ADP en ATP queda completamente bloqueada, siendo la única fuente de energía para las levaduras la glicólisis de la glucosa con la formación de moléculas de ATP mediante la fosforilización a nivel de sustrato. El balance a nivel molecular del proceso se puede decir que genera 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa,
Si se compara este balance con el de la respiración celular, se verá que se generan 38 moléculas de ATP. A pesar de ello, parece ser suficiente energía para los organismos anaeróbicos. El proceso de fermentación alcohólica, la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico realizado por las levaduras y algunas clases de bacterias. Estos microorganismos transforman el azúcar en alcohol etílico y dióxido de carbono. La fermentación alcohólica comienza después de que la glucosa entra en la celda. La glucosa se degrada en un ácido pirúvico. Este ácido pirúvico se convierte luego en CO2 y etanol. Desde hace miles de años la humanidad aprovechó este proceso para hacer pan, cerveza y vino. En estos tres productos se emplea el mismo microorganismo, la levadura común o la Saccharomyces cerevisiae. Los tipos de fermentación alcohólica. La fermentación del vino. Esta es una de las más estudiadas y trabajadas debido a que es un proceso fundamental en la hora de lograr productos de calidad. Las levaduras responsables de su fermentación son unos hongos microscópicos que se encuentran de forma natural en los ollejos de las uvas. Los vinos deben tener una calidad de alcohol debido a la fermentación de al menos un 9% en su volumen. Este complejo proceso del vino es histórico, ya que incluso en la Biblia podemos encontrar pasajes que hacen referencia a este proceso. Las levaduras empleadas en la elaboración del vino suelen ser por regla general las Saccharomyces cerevisiae, aunque a veces también se emplean la Bayanus y la Oviformis. La fermentación industrial. Esta es la fermentación etílica, ha sufrido algunas transformaciones con el objeto de aumentar la eficiencia química del proceso. Una de las mejores más estudiadas en la industria, la posibilidad de realizar la fermentación alcohólica continúa con el objeto de obtener mayores cantidades de etanol. Hoy en día el procesamiento industrial de algunas bebidas alcohólicas, como puede ser el vino o la cerveza, se realizan en ambientes controlados, capaces de ofrecer a un ritmo apropiado de estos productos de consumo al mercado. Esta vía ofrece una amplia materia de investigación en temas de eficiencia de bioreactores, empleando para ello teoría de los sistemas de control. El problema desde el punto de vista de ingeniería de sistemas es altamente no lineal y oscilatorio. Otra vía de investigación acerca de la mejora de los procesos industriales es la mejora de las cepas de levaduras, como puede ser la Simomonas mobilis, que ofrece ventajas en los procesos continuos de fermentación, permitiendo la convivencia de una mayor densidad de las mismas durante la producción. Los métodos de fermentación continua se empezaron a patentar en la década de los 1950 y desde entonces han hecho que la industria de las bebidas alcohólicas haya experimentado un crecimiento apreciable. Una de las características de la fermentación etílica industrial es la selección adecuada de las levaduras a inocular en el proceso de fermentación continua en el objeto de aumentar el rendimiento de la producción. La fermentación industrial típica es esencialmente un proceso que se produce en un recipiente llamado fermentador, un general bioreactor, mediante el cual determinados sustratos que componen el medio de cultivo, que son las levaduras, son transformados mediante la reacción microbiana en metabolitos y biomasa. Estos contenedores son herméticos y permiten retirar mediante canalizaciones apropiadas el dióxido de carbono resultante. Durante el proceso, los microorganismos van aumentando de concentración en el transcurso de la reacción al mismo tiempo que el medio ya modificando sus propiedades químicas y se forman productos nuevos como consecuencia de las reacciones anabólicas. Las fermentaciones naturales. La fermentación es alcohólica con la emisión de ciertas cantidades de etanol se produce de forma espontánea en la naturaleza siempre que se encuentre un azúcar y una atmósfera pobre de oxígeno. Es por esta razón que ocurre espontáneamente en el interior de algunas frutas que se puede decir que sufren un proceso de maduración anaeróbica, tal y como puede ser el melón curado que muestra olor a alcohol o los mismos cocos. Un aspecto de la fermentación alcohólica natural o espontánea se puede dar en ciertas frutas como el de la vid en una fase final en la que las uvas incluyen las coas de madre de acero inoxidable si se produce la denominada fermentación tumultuosa, encargada de hacer parecer las primeras trazas de etanol. Y ahora la fermentación cítrica.
El ácido cítrico es el resultado de la fermentación cítrica creada por hongos filamentosos a partir de glúcidos en su forma industrial. Es un polvo cristalino, blanco e inodoro y con un sabor fuerte. Es un producto bien cotizado a nivel mundial por sus propiedades como acidulante y preservante que contribuye a asegurar el sabor original, la apariencia natural y la consistencia de los productos. Este es producido fundamentalmente por fermentación sumergida por ser la más efectiva para este proceso, utilizando diversos microorganismos capaces de degradar materias primas como el almidón, la sacarosa y residuos agroindustriales. En la actualidad comercial de ácido cítrico se realiza fundamentalmente procesos de fermentación en los tanques profundos, como la fermentación sumergida, que es el proceso más común, o en tanques no profundos, como la fermentación de superficie, mientras que la fermentación en estado sólido es utilizada en menor medida para la producción de ácido nítrico. La fermentación sumergida es la técnica normalmente empleada para la producción de ácido cítrico. Varias son las ventajas de esta técnica, por ejemplo los altos rendimientos en la levada y la productividad y el bajo costo de la mano de obra. Existen dos tipos de fermentadores empleados, el fermentador convencional con agitación y el fermentador de columna de aire, aunque el último es el más usado debido a las ventajas que ofrecen en el precio y tamaño del funcionamiento. La fermentación de superficie, este método requiere menos esfuerzo en el funcionamiento e instalación y los costos de energía son inferiores. Aunque es necesaria mano de obra, a las cámaras de fermentación se les proporciona una circulación de aire eficaz para controlar la temperatura y la humedad. Deben estar en condiciones asépticas, principalmente durante los primeros 2 días cuando las esporas germinan. La fermentación en estado sólido, esta consiste en el crecimiento de microorganismos sobre partículas sólidas en ausencia de agua libre en el sistema. La extracción de calor metabólico puede convertirse en un problema serio cuando se trabaja a escala de producción y la velocidad de crecimiento de los microorganismos, que es menor a la fermentación sumergida, y su aplicación se encuentra limitada fundamentalmente en los microorganismos y hongos que pueden desarrollarse en ambientes de baja humedad. Muchas gracias.